Buenas tardes. Hoy estamos con Gonzalo Otero, que es el director, guionista y también ha hecho la historia y productor de la película peruana de terror La lágrima del diablo. Y bueno, primero quisiera agradecerle por la entrevista del día de hoy. Muchas gracias Ok, Gonzalo, gracias, por la gracias. entrevista. Gracias a ti, Adrián, por la invitación. Sí, a ver, quería empezar, si les pudiera comentar cómo nació esta idea, ¿no? Como es una idea bastante interesante, ¿no? Que habla sobre la mitología, que también lo viaja con el terror y un poco con el found footage, ¿no? ¿Cómo nació la idea y cuál fue como que la mayor inspiración, ¿no? Para llevar esta historia particular al cine. Bueno, en verdad todo nace de mi necesidad de hacer cine y dentro de mi necesidad de hacer cine también de mi admiración por el género de terror, ¿no? Que viene desde niño. A mí me gustó el género de terror desde los 10 años de edad. Yo diría que mi amor por el cine inicia a partir del género de terror. Entonces, quise hacer una película de terror peruana y comencé a investigar un poco sobre los mitos y las leyendas, ¿no? Así que investigando sobre los mitos y leyendas peruanas, encontré dos entidades que habían sido emparentadas con el diablo. Una, el Tunche, en la selva, y la otra, el Supay, en la sierra. Y comencé a ver qué podía encontrar de ambas, qué podía, digamos, ver que decían estas leyendas, ¿no? Claro está que las leyendas son hay diferentes pues formas de verla, diferentes testimonios, no es una cuestión científica, Claro. entonces comienzas a encontrar de todo un poco, pero entre todo lo que busqué encontré algunos puntos de contacto entre el Supay y el Tunche, ¿no? Y al encontrar estos dos puntos de contacto dije, mira qué interesante, tenemos dos criaturas, dos entidades que han sido emparentadas con el diablo y tienen puntos en común, ¿no? Como que no tienen una forma clara definida, Ya. sino que pueden cambiar de forma, pueden presentarse de diferentes maneras. Ambas tenían también un lado que no solamente es castigador, sino también protector, ¿no? Ambas tenían esa especie de dualidad, de si te portas mal, si haces lo indebido, vas a recibir un castigo, pero si eres respetuoso del medio ambiente o no eres codicioso, etcétera, etcétera, entonces vas a tener, digamos, un trato, digamos, mucho más tranquilo por parte de estas entidades, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y dije, mira qué interesante, puede ser una película sobre esto, en la cual el Supay y el Tunche bien pueden ser la misma criatura, que simplemente cambia el nombre dependiendo de la zona, ¿no? Porque el Perú, pues, es un país, como bien sabes, que es como si fueran varios países en uno. Sí. Depende de dónde estás, cambiaste el idioma, ¿no? Entonces dije, ok, es muy interesante esto, ¿no? Y luego me, siempre me ha gustado pues investigar sobre cuestiones paranormales, ¿no? Me gusta el misterio, todas esas cosas. Entonces vi, digamos, que existía esta posibilidad de utilizar un recurso que es muy, muy bacán, que es que no puedas ver a esta entidad a no ser que lo veas a través de una cámara, ¿no? Lo que los gringos llaman ghost photography. Y yo tuve, digamos, una experiencia con esto porque unos alumnos míos en un instituto una vez estaban editando, estaban pauteando el material de lo que habían grabado en el presbítero maestro y ellos encontraron algo en el pietaje de lo que habían grabado y me dijeron, profe, mire esto, ¿no? Entonces dije, a ver, porque yo escuché que gritaban en la isla de edición, wow, ¿qué es eso? ¿No? Entonces me acerco y en realidad había una imagen, o sea, en la esquina inferior izquierda del plano se había metido una especie de humo blancuzco, grisáceo blancuzco, que se movía rápido, hacía como una especie de firma en el aire y se iba, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, no? ¿Ustedes vieron eso? No, profe, recién lo estamos viendo ahorita. Justamente esta idea que la cámara ve cosas que tus ojos no ven. Claro. Entonces comenzamos a agrandarlo, a ralentizarlo, y porque era muy rápido. Y cuando lo hemos ralentizado, vimos que este humito tomaba una forma humana. Se condensaba, formaba una forma humana, como que tomaba un fotograma que hasta brillaba y luego se volvía a disipar y se iba. Entonces dije, eso se me quedó grabado, ¿no? Lo subí a mi cuenta de YouTube de esa época, inclusive hace como más de 10 años. Entonces, eso comenzó también a sumarse. Entonces, cuando uno hace una película son diferentes experiencias, ideas que comienzan a cristalizarse, a tomar forma.
Entonces dije, mira, si pueden ver a su padre solo a través de la cámara, sería bacán que ya toda la película sea narrada a través de las cámaras de ellos, ¿no? Porque voy a estar cortando el punto de vista de la cámara, ¿no? Para después salirme a un punto de vista objetivo. Y dije, ¿qué tal sea un found footage puro, en el cual cada plano de la película esté justificado a nivel narrativo, ¿no? Y me planteé esa idea y me gustó. Entonces, esas cosas fueron la base, ¿no? La base de la película. Después comencé a ver todos estos temas de la minería ilegal en el Perú y dije, sería bacán que sean unos documentalistas que vienen al Perú a hacer un documental sobre minería ilegal y se meten a esta zona, ¿no? Del Supay, pensando que lo que les están diciendo estos mitos, estas leyendas son una cortina de humo, una mentira para poder tapar la minería ilegal, ¿no? Claro. Entonces, eso, digamos, fue el punto de partida de la película. Pero sí, más o menos justo también eso iba mencionando, que el hecho también que haya sido un fan footage como que le vuelve como que más cercano y no. Y también como está el tema de la minería ilegal, que también como que está este pueblo que supuestamente está controlado, por así decirlo, por la minería ilegal, también como que hay una capa más como que de comentario social, ¿no? No solamente se va el tema de lo místico, ¿no? Eso también me pareció bastante interesante. Y bueno, también como la película se desarrolla, bueno, más que nada en temas de la jungla, de la selva, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque me imagino que fue medio complicado el tema de la logística, de los actores, de también un poco de la iluminación, ¿no? Porque como hay bastante follaje, bastantes árboles, ¿cómo fue ese tema, ¿no? De grabar en la selva. Sí, como dices, todo fue complicado, ¿no? Porque hay que hacer un casting, y lo hicimos en Nueva York, y luego traer estos actores de Estados Unidos y meterlos a a la jungla, pero Claro. a la jungla en la montaña, no, no es ni siquiera una selva baja, ¿no? Ajá. Entonces sí, claro, la logística ha sido dura. Es una película en la cual durante el rodaje he cambiado como a 9 personas del equipo. Ah, No, no porque yo quería, sino porque ellos no podían, muy bien, claro. ¿no? eh, o se enfermaban o se caían o me decían, Gonzalo, disculpa, pero no puedo, estoy viendo que me va a reemplazar o tienes un reemplazo, yo no doy más, ¿no? Ujú. Entonces imagínate, ¿no? Por eso digo, ha sido un rodaje duro, físicamente duro. Eh, pero sí, los resultados son interesantes porque tú ves estas locaciones Ujú. y son locaciones que no se llevan así nomás a la pantalla, ¿no? Claro. Y son parte importante de la película. Y bueno, la cámara sí la tenían como que ustedes como el equipo, también hay momentos en los que los actores tenían la cámara también para que sea el movimiento más como que más improvisado, no tan planeado, o si era como que un director de fotografía o camarógrafo tenía la cámara en el momento. Mira, eso que preguntas es bien interesante porque se fue transformando. Cuando comenzamos la película, comenzamos con el director de foto haciendo todos los planos, Ujú, pero poco a poco comenzamos a darle la cámara a los actores. ujú, ¿Qué pasó? Una vez que los actores son conscientes que ellos necesitan su cámara para ver al Supai, ujú. disculpa, no los actores, los personajes, ¿no? Una vez que los personajes son conscientes que ellos necesitan su cámara para ver a su pai, entonces ya no es como antes que había básicamente una cámara grabando, sino que ahora todo el mundo necesitaba tener su cámara en la mano para salvarse, ¿no? Para Claro. cuidarse de que no te ataque el pai. Entonces, cuando comenzamos a rodar esas escenas, cuando ya había más de una cámara, ok, comenzamos por la cámara más alejada, la que tenía perspectiva más lejana, el plano más abierto, y dentro del encuadre veíamos a los otros personajes que estaban con su cámara. Entonces, ok, ya tenemos este plano, ahora vamos a grabar la otra cámara. Entonces, ¿cómo era? Tiene que tener continuidad. ¿Qué hacía con la cámara? A ver, playback. Creo que giraba para acá, después giraba para allá. No, pero era más nervioso. Entonces, el director de foto que estaba tratando de imitar me dice, oye, Gonzalo, pero hemos hecho 6 tomas, ¿no? Del plano en el cual los actores han estado moviendo su cámara igualito porque ellos están manteniendo la continuidad. Entonces, ¿qué tal si le damos la cámara? A ver qué hacen. Total, lo que ellos han hecho tiene que repetirse porque si no hay continuidad, ¿se entiende, no? Claro, claro. Entonces le dije, ¿te acuerdas de lo que has estado haciendo con la cámara? Sí, claro, si lo he estado repitiendo 6 tomas, ¿no? Te vamos a dar la cámara de rodaje para que hagas lo mismo. Ujú. Ok, a ver. ¡Pum! El actor con cámara de rodaje y comenzó a hacer lo mismo que había hecho con su camarita, digamos, de utilería. Y de pronto, oye, esto está increíble, esto está buenísimo. Porque era una actuación a través de la cámara. Claro. Funcionaba inclusive mejor que lo que había hecho el director de foto, porque
El director de foto es una persona muy técnica que compone, ¿no? El otro Ah, es un actor viviendo un momento. orgánicamente su momento de su actuación a partir de la cámara y el miedo y la tensión que se la transmite a la cámara. Entonces fue como que ya comenzamos a soltarle cada vez más la cámara a los actores y al final toda la última parte de la película, o sea, la cámara ha sido hecha por los actores. O sea, nos fuimos dando cuenta que funcionaba más. Claro, también como que mencionas, ¿no? Como que más progresivo, ¿no? Mientras más avanza la película, como que va creciendo la tensión, ¿no? Y más al final, como que ya todo ya está más complicado y claro, como ellos lo tienen ya, aparte que ya llevan tiempo con su personaje, lo conocen, todo y ya como que más natural, ¿no? También eso creo que funciona bien en el formato, ¿no? Creo que también fue una buena elección tener esta historia en el formato de metraje encontrado, ¿no? Para darle realismo y también para que se sienta un poquito más realista y cercana a la historia, ¿no? Sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y o sea, los actores, ¿y ya tenían como que experiencia como que manejando las cámaras o en ese primer proyecto ya como que tuvieron que cómo grabar, no sé, cómo hago zoom o ellos ya sabían cómo funcionaba todo eso? A ver, buena pregunta. Depende, porque eran, digamos, de los que usan la cámara, que son tres personajes, Ujú, había una de las actrices que sí había estudiado audiovisuales en Estados Unidos, ujú, entonces sí había hecho cámara. Había otro que el actor, ¿no? Gabriel, que hace de Isaac, ujú, alguito había hecho, pero él es actor de formación, no estudió audiovisuales, pero sí, digamos, había utilizado un poco de cámara. Y la que hacía de Jackie, Mía, ujú, no, pues Sara, la que hacía Sara, ¿no? Que es Sydney. Sydney, ya, ella había estudiado, digamos, audiovisuales. ujú. La que hacía de Jackie, Mía, ella no había hecho cámara nunca en su vida y resulta que era una crack. Ah, sí. Me lo hacía en una toma o dos. Es natural. Sí, era como que, oye, qué increíble lo que está haciendo, porque no sé cómo tenía ese talento, lo tenía. Ujú, Simplemente agarraba la cámara Ahora, no era complicado porque, a ver, para empezar, estamos con lentes primarios, no había zoom, nunca se usó un zoom. ujú. El foco no lo hacían ellos, tenemos un foquista que lo está haciendo a nivel remoto. Ajá, Entonces lo que tenían que hacer era apuntar la cámara y claro. actuar, o sea, lo que su personaje haría, ¿me entiendes? Ujú, Pero resulta que esta actriz, Mia Kavinsky, una actriz bajita, la que hace Jackie, ¿no? ujú, En la ujú. película no se nota tanto, pero mide 1,50 m, ella, Ah, sí. chiquitita, Ujú. ¿no? Y nosotros decíamos, "Pucha, ¿cómo va a ser ella, la pobre, con la cámara en el fango? Una crack, lo hacía increíble. Una, dos tomas y ya estábamos. Así que sí que interesante también, ¿no? Para como encima con el hecho también de estar en la selva, como que dice encima no selva baja, no sino selva alta, también me imagino que en altura, ¿no? Que también eso choca más. ¿Y ellos estaban acostumbrados también a la altura o también como que hubo un choque, no sé, de 08 o algo así, como fue eso? Mira, lo bueno es que primero filmamos en los pueblos y Ajá, eso fue en Huaral, entonces ah, eso ok. fue más alto, ¿no? Ujú, Ya cuando hicimos la parte de la selva, que fue, digamos, atrás de Oxapampa, ajá, ya bajamos un claro. poquito de altura, entonces ya se habían aclimatado un poco desde el inicio que estuvimos en Huaral. Ujú, Pero mira, todo bien. La suerte es que eran tres, bueno, con Javier Saavedra ujú, cuatro actores jóvenes, ujú, jóvenes en buen estado físico, claro. con buena salud, Ujú. entonces no hubo ningún problema. Ah, mejor también, ¿no? Para ahorrarse un poquito de ese tema, ¿no? Y bueno, Sí, también como, bueno, mencionabas hace un ratito que, claro, la historia como que en cierta forma nació cuando viste algo como que medio paranormal en el traje de unos alumnos, ¿no? Y bueno, pasó algo similar en el rodaje de esta película, fue como que más, o fue todo normal, o vieron algo raro, un sonido extraño, ¿cómo fue? sí, varias cosas raras, ¿no? Varias cosas raras. Digamos, dentro de las cosas raras, lo más normal fue el ataque del panal de avispas. No, eso fue lo más normal, que nos atacó un panal de Así. avispas y tuvimos que correr y picaron a varias personas del equipo, ¿no? Ah, Y bueno, finalmente no había otra opción que filmar ahí, ¿no? Era una escena en la cual, digamos, la única locación que permitía filmar era ahí, ujú, porque era una carretera, digamos, que bordea, serpenteaba entre los cerros, que tenía plantas a los costados ujú, y el retiro hacia las plantas era muy chiquitito en todos lados, pero habíamos encontrado un espacio donde había un retiro que permitía filmar. ujú, Y habíamos intervenido todo ese espacio, ¿no? Pero ahí estaba el maldito panal de avispas, ahí arriba, ¿no? ujú, Entonces, después de que vino el ataque de las avispas y todo, felizmente me di cuenta que eran los gritos de los actores los que hacían que las avispas se molesten. ah,
Entonces la solución fue hacer que actúen sin gritar, Ujú. lo cual al principio también planteó una especie de molestia, ¿no? Sobre todo para Javier Saavedra, que quería gritar, pero las actrices también gritaban. Entonces, el que me la peleó fue Javier, ¿no? Gonzalo, ¿cómo no voy a gritar, ¿no? Si me está pasando esto y yo soy un actor orgánico, yo vivo la escena. Entonces le dije, mira, Javier, ¿qué opción tenemos? Que te pique la misma o que, claro. Sigue gritando que nos vayan a picar. Entonces cuando le dije eso, dijo, bueno, ya ante algo tan lógico, se resignó, pero ¿cómo hago entonces? Me dijo, ¿no? Entonces dije, mira, sigue viviendo la escena como lo estás viviendo, que lo estás haciendo muy bien, Ujú, pero no grites, yo te puedo poner la voz en post, simplemente abre la boca, mantén la corporalidad, mantén la intensidad, pero ya no grites porque nos van a picar, ¿no? Entonces ujú, lo pudimos filmar y quedó muy bien. Después, eso fue, digamos, como que en el rodaje, pero pasaron cosas detrás de cámaras, ¿no? En los momentos donde no filmábamos. Sobre todo en los pueblitos, cuando estaba filmando en los pueblitos, ujú, que la gente estaba bastante psicoseada, ¿no? Porque había un colegio en el cual dormía parte del equipo y ya. que también es una locación dentro de la película, ¿no? Que es la posada, el cuarto de Ajá. donde ellos duermen, ¿no? Ujú. Eso era un colegio que ambientamos con la dirección de arte. Y los que dormían ahí decían que veían sombras y decían que habían visto unas sombras con ojos rojos, ¿no? Entonces ya estaban bien palteados. Y lo otro es que en el hotel donde dormían los actores y algunas personas más del equipo, sentían que les golpeaban las ventanas, les golpeaban las paredes, les golpeaban cosas, ¿no? Y había un cuarto que ya, digamos, era el último cuarto del hotel, entonces no había nada más allá y sentían que les golpeaban esa pared, ¿no? Entonces decían, Dios mío, o sea, salían y no había nadie, ¿no? Volvían a entrar y les volvían a golpear la pared, entonces era como, ¿qué es esto, no? Y a mí me estaban haciendo bastante cargamontón con esto, ¿no? Ujú, Entonces yo pegándolas de escéptico, ¿no? Diciéndole, oye, no, pues, ustedes que están psicoseándose, no son supersticiosos, ¿no? ujú, Pero de pronto a mí me pasó una cosa también bien loca, que fue que en el cuarto donde yo dormía había un plástico en el techo, como eso para evitar que pase la lluvia. ujú. Digamos, el plástico tenía una forma como esta, ¿no? Como que, ¿se entiende, no? Ya. Ajá, ajá. Estaba sobre mi cama y de pronto me desperté por escuché sonidos en el plástico. Y yo miro hacia arriba y veo que este plástico se iba corriendo así como una onda, Ya. ¿no? Corría así hasta un final del cuarto, hasta el final del cuarto y regresaba. Y yo miro la ventana lo primero, dije, viento, la ventana cerrada, yo estaba solo en el cuarto. Y no era como si hubiera, no sé, un ratoncito o algo que haría un peso en el plástico y tú verías que ahí no, todo el plástico junto corría así en paralelo, ¿no? Para adelante y para atrás, varias veces sobre mi cama. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Bien loco. Y de ahí se calmó solito, ¿no? Ujú. Entonces sí, pasaron ese tipo de cosas, ¿no? En el scouting también, el scouting técnico, nos agarró un terremoto, ¿no? Fue un Ah, sí. temblor en realidad, un temblor fuerte, ¿no? Pero que cuando vino el temblor salieron los animales, salieron serpientes, una cosa bien Ah, loca. Sí, eso fue haciendo el scouting en Oxapampa. ujú. Ah, sí, bien, ah, qué fuerte todo, ¿no? Pero bueno, al Y menos. una cosa para terminar, que es bien interesante. Estoy haciendo el plano de cierre de la película. Ujú, Y el plano de cierre de la película fue el último que filmé. Entonces, ya, la película no te voy a decir que se filmó 100% en orden cronológico porque sería imposible, pero para hacer un proyecto cinematográfico fue bastante en orden cronológico. ¿Ok? ujú, Lo primero que filmé fue una de las primeras escenas de la película y lo último que filmé fue la última escena de la película. Eso fue bastante en orden cronológico. Y estábamos haciendo el plano de cierre y yo que necesitaba que la actriz se meta bastante en el personaje. ajá, Entonces, corten, se repite, y ella, muy buena actriz, pero no me estaba dando exactamente lo que necesitaba, tenía que estar muy, muy intensa, ¿no? Entonces se me ocurrió y le dije a mi equipo técnico, a la gente que operaba cámara, cuando yo diga corten, no corten, el corten es para la actriz, ¿ok? ah, ya, ujú, Entonces yo voy a decir corten y la voy a mandar de nuevo, pero tú sigue rodando la cámara, porque cada vez que cortamos, ponemos claqueta y se toda la pierde parte ahí. ella, digamos, se vuelve como a desconcentrar, por decirlo de alguna manera. Yo necesito que
empujarla, empujarla, empujarla hasta que me dé lo que se necesita, ¿no? Entonces, ok, dejamos la cámara corriendo. Entonces, no, corten, vamos nuevo, vamos, Sidney, tú puedes, no sé qué, dame la intensidad, vamos. Entonces, pum, pum, de nuevo, corten, vamos, Sidney, una más, tú puedes. Y la hice hacer como 5 veces, 6 veces, y hasta que ella se fue metiendo y me da la actuación que a mí me parece extraordinaria con la que cerramos la película. Ujú, ¿No? Y yo digo, corten, queda, hemos terminado. Entonces la gente aplaude, nos ujú. paramos todos a aplaudir y de pronto comienza a llover. Ah, sí. Pero fue una locura. Yo dije, hemos terminado, la gente se abraza y comienza a llover. Pasaron 2 segundos y comenzó a llover. Ujú, Y esa lluvia no paró. Estábamos en la noche filmando, ¿no? ujú. Estábamos en la cueva filmando. Sí. Y esa lluvia no paró como hasta las 4 de la tarde del día siguiente. Ah, sí. Ah, sí. O sea, bajar del cerro con los equipos, con todo así No, claro. mojado, el fango, la gente que se iba resbalando. Estábamos todos tan felices de haber terminado de filmar que nos caíamos y nos reíamos, ¿no? Claro. Sí. ¿Y más o menos cuánto tiempo duró en la filmación, el rodaje? ¿Cuántos días más o menos? Mira, en 5 semanas, 24 fechas. Ah, 24 fechas. Ay, Sí, claro. divididas en 5 semanas. Ay, bueno, igual, o sea, no fue tanto, ¿no? A pesar de, de las complicaciones, como me decían, ¿no? Y bueno, también, ahora estábamos hablando del tema de la actuación, ¿no? Y también quería saber un poco más, bueno, mencionas que también querías contar la historia de la minería ilegal, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a ese enfoque de hacerlo con actores norteamericanos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? También les contaste un poco, no sé, la historia, la mitología peruana, cómo también hiciste que entren en el personaje, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, fueron varias cosas, ¿no? Yo quería, digamos, que estas historias, estas leyendas peruanas se vean en el mundo, no Ujú, solamente en el Perú, porque dije, yo siendo amante del género de terror, dije, aquí hay algo interesante para aportar al género de terror, no solamente a la película. ujú, Una entidad nueva, una entidad que no se ha visto internacionalmente, ¿no? ujú, Es peruana, es un claro, país. Entonces, uno de mis socios me dijo, Gonzalo, si la hacemos en inglés ujú, con actores de Estados Unidos, y le dije, pues sonó al principio una cosa un poco loca, ¿no? ujú, Y me dijo, pero ponte a pensar, son unos personajes metidos en un bosque, o sea, al final de cuentas son de aquí y de allá, lo mismo, porque... claro, Y dije, ya, y entonces, y me dice, la gente de ventas internacional con el que tengo contacto, le va a interesar más movernos si la película es en inglés porque es más internacional. ujú, Entonces dije, ya, más internacional, mi idea de poder mover nuestros mitos de leyendas hacia afuera de Perú, que me encantaba, ujú, se alinea muy bien con esta idea de hacerlo más internacional, ¿no? ujú, Y si encima tenemos un agente de ventas que nos va a ayudar a mover la película afuera, pues vamos. claro, Entonces pensé a nivel narrativo, digamos, ok, olvídate la producción, olvídate lo que tú quieres, que se vean los mitos peruanos afuera. Pensemos como película. ¿Cómo afecta esto? ujú, Y dije, afecta positivamente, porque una cosa es perderte en tu país y otra cosa claro, es perderte en un país que no conoces, en un idioma que claro, no hablas, costumbres que no entiendes, leyendas que no conoces, sí, de hecho. ¿no? Si uno está de viaje, bueno, acá yo me mando a hacer cosas que no me mando a hacer cuando estoy de viaje, digamos. Ajá, Ahorita que me fui al Festival de Sitges, ujú, mi cuñado me dice, te presto mi motito, mi Vespa para que vayas. Y dije, si me pasa algo aquí, claro, ¿me entiendes, no? sí, Me pasa algo en Perú, bueno, o sea, acá claro, manejo, conozco, claro, claro, no sé, está mi familia, tengo donde caerme muerto, ¿no? Pero al otro lado. Entonces, esa sensación, ¿no? De no conocer, no pertenecer ujú, y que te pase algo en ese entorno es mucho mayor. Entonces dije, afecta positivamente. Entonces me convencí, dije, sí, vamos con el casting afuera. Entonces llamé a mi primo hermano. ujú, Mi primo hermano estudió una maestría de cine y vivía en Nueva York, ahora está en Carolina del Sur. ujú, Entonces, le dije que nos ayude haciendo el casting allá, si podía dirigirlo, ¿no? Él es muy bueno con los actores. ujú, Sí, claro, me dijo, te doy la mano, vamos a hacerlo acá. Y con una amiga de él, Tori Oates, una productora norteamericana, ujú, ella lanzó la convocatoria de casting, pero hicimos un casting fuera del sindicato de actores, lo que ellos llaman non-union, ujú. para poder filmar como filmamos en Perú. Ay,
Porque son otras Porque regulaciones, me imagino, ¿no? exactamente, tú no puedes filmar 6 días a la semana, 12 horas diarias, Ujú, no se puede. Eso es lo que hacemos acá y a nosotros no funciona. ujú, Pero si quieres alinearte pues a las regulaciones de los actores del sindicato, vas a tener que hacer un rodaje mucho más largo, lo cual te va a incrementar mucho los costos. claro, No teníamos, era imposible, no nos daba para eso. ujú, Entonces hicimos este casting fuera del sindicato y bueno, fuimos llegando así poco a poco a los actores que están en la película, ¿no? Que son muy buenos. Así cosa interesante, Sidney, que hace de Sara, se había presentado para el casting de Jackie. ya. Y Jackie, discúlpame, y Mia, que hace de Jackie, se había presentado para el casting de Sara. Ujú, Y yo estaba un poco, digamos, como preocupado porque no encontraba lo que estaba buscando, ¿no? Y ujú, de pronto le digo a mi primo, oye, mira, hagamos una cosa. ¿Qué pasa si a Mia, que nos gusta, pero que decimos que no nos da tanto Sara porque le falta pues ese tema un poco, bueno, no quiero spoiler la película, ¿no? ¿Qué pasa si a ella la mandamos acá al casting de Jackie? ujú, ¿Y qué pasa si a esta chica, Sydney, que se ha mandado a hacer el casting de Jackie, que él tiene un lado un poco más oscuro, mira, la mandamos acá al casting de Sara? Y mi primo me dice, oye, qué interesante, hagamos el callback. ajá. Entonces hace el callback y la llama y le dice, oye, estás preseleccionada, queremos hacer un callback. ¡Ah, qué emoción! Sí, pero no para el personaje que te ha presentado, sino para el otro. Sí. Entonces ella fue como que, ah, ¿qué? ¿En serio? Entonces aceptaron el callback, fueron y nada, las elegimos, ¿no? A Gabriel sí lo elegimos casi de frente. Había un chico más que era muy bueno también, estábamos entre Gabriel y el otro, Ujú, pero el otro chico me dice mi primo que él que lo dirigió en el casting lo sintió un poco problemático. ah, Una ya. persona un poquito más difícil de carácter, ¿no? Ujú, Me dijo, Gabriel, los dos son buenos, los dos nos gustan. Y el primo dijo, Gabriel, lo siento, una persona que va a empujar más el coche contigo. El otro lo ve un poco engreído, me dijo. ah, Y ujú. le dije, uy, meter a la selva, pues a la montaña, Claro, un actor, no. Pues, no hay forma. claro. Entonces vamos con Gabriel. Y al final, ¿cómo se dan las cosas, no? Porque súper contento con el casting, inclusive el personaje de Jackie y de Isaac, que son hermanos, tú los Ujú, ves y parecen, o sea, se parecen el uno sí. con el otro, parecen hermanos. Así que bueno, y el cuarto fue Javier Saavedra, ¿no? El actor peruano, que hablaba inglés muy bien y que entró pues para cerrar el círculo un poco como el guía, ¿no? Como el que sí conoce las leyendas, el que sí conoce el idioma. Ya con eso se formó pues el equipo, ¿no? De los cuatro documentalistas que vienen a hacer la película. Ujú. Sí, bueno, también estabas hablando un poco de cómo internacionalizar la película y también aumentabas la anécdota de Sitges, ¿no? Justo también, bueno, el festival de estuviste en Sitges, ¿no? Presentando la película, pero también estuviste hace poco en el Festival de Cine de Lima. O sea, también quería saber más o menos cómo fue tu experiencia y cómo sientes como que la diferencia, ¿no? Pues es otro público, obviamente es más europeo, más de otra cultura, tal vez que incluso puede que no entiendan mucho de cómo es este proceso, ¿no? Esta cultura de la mitología, ¿no? ¿Cómo fue la diferencia de presentarlo acá o allá? Bueno, nadie es profeta en su tierra, como ese viejo refrán, ¿no? Ujú. Cuando le he presentado afuera del Perú, he sentido, la verdad, el público o sea, que en Perú ha respondido muy bien, pero Ujú, inclusive he sentido mejor la respuesta afuera, ujú, ¿no? Cuando la presenté en México, o sea, los aplausos no pararon en varios minutos y me dieron la Calavera de Oro en el Festival de Mórbido, ¿no? ujú, Que es el festival más importante de terror de América Latina. ujú. Y cuando le he mostrado en Sitges también, la gente se acercaba y me decía, oye, te felicito, gracias por hacer esta película, gracias por hacer esta película, qué loca es que te digan eso, ¿no? Claro. Este, acá en Perú bacán, ¿no? Pero o sea, no sentí pues esa, esa respuesta, digamos, tan cálida como la que sentí en los otros países. Por supuesto que sí. Me refiero sobre todo a las reacciones posteriores, ¿no? Lo que sí he visto mucho en Perú y me gustó mucho fue durante la proyección de la película, cuando he estado en sala de cine Ujú, con el público. Esto ha pasado en todos lados, pero yo en Perú, como lo he visto varias veces, he tenido la oportunidad de estudiar las reacciones de la audiencia, ujú. cosa que me ha gustado mucho. Entonces, escucho los gritos, veo cómo la gente salta, veo cómo Sí. la gente ¡ah! Se le caen las canchitas volando. Entonces, eso es increíble, ¿no? Pero digamos, acá en Perú.
si son mis amigos los que me felicitan, claro, tú dices, bueno, está chévere que me felicite, pero es mi pata, de hecho lo está haciendo porque es mi Claro. amigo, ¿no? O qué sé yo, o de pronto uno no te felicita y tú dices, oye, le caeré mal, ¿no? Me tendrá envidia, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es diferente porque son gente Que que conoces, claro. conoces, ¿no? En cambio, en otro país donde eres completamente ajeno, Ujú. sientes que las reacciones, a menos yo he sentido como director, de repente me equivoco, es una percepción completamente personal, pero yo he sentido más auténticas esas reacciones afuera, Claro. ¿no? En Sitges la gente estaba feliz también con la película. Sí, bueno, felicidades también por estar en este festival tan prestigioso, ¿no? Que me imagino que también fue como un sueño, ¿no? Como que, wow, mi película va a estar en Sitges, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí. ¿Y qué se viene con la película? ¿No? ¿Va a estar en otro festival? ¿Vamos a poder verla en otros lados? ¿Cómo vamos a poder ver la película? Bueno, acá va a seguir en salas de cine. Ujú, Es cierto que nos han ido quitando algunas salas, ¿no? ujú, Y nos hemos quedado con salas un poco más lejanas, un poco más periféricas, ¿no? ujú, Todavía tenemos, digamos, en San Isidro también una sala que, digamos tú que es el Centro Cultural de la Católica, eso, que es ujú, el Muy Tan Premium de Jorge Basadre. ujú, A mí me gusta esta sala porque ahí la están pasando en inglés, es la única sala donde están pasando la película en inglés. En todo el resto de ujú, salas la están pasando doblada al español. ujú. Que dicho sea de paso, tuve la suerte de poder dirigir ese doblaje, Ah, yo también. ¿no? Porque se dobló acá. Ujú, Entonces pude ir a las sesiones de doblaje, cosa que por lo general los directores no pueden hacer o no tienen la oportunidad de hacer. Entonces yo estoy contento con el doblaje, la verdad. ujú, Pero digamos, La Sala de Basadre es la película que sale de la boca de los actores, lo que yo claro, dirigí en el set, ¿no? ujú, Eh, pero hay otra cosa interesante. Vamos a estar en el Centro Cultural de la Católica. Me han dado unas fechas, ¿no? ujú, Me han dicho que vamos a estar el miércoles 5 de noviembre a las 6:40, el sábado 8 de noviembre a las 8:30, el lunes 10 de noviembre a las 8:30, el viernes 14 de noviembre a las 6:45 y el domingo 16 de noviembre, que es mi santo, a las 8:30 p.m., ¿no? Entonces, eso es bacán porque estira, digamos, la posibilidad de ver la película claro, hasta el mes de noviembre, ¿no? Acá, digamos, como te decía, seguimos en salas, pero pasa que al principio salimos con más salas y han ido reduciendo la cantidad de salas, ¿no? ya, Pero sí, el que quiere ver la película, trate de ir a verla lo antes posible, ¿no? Eso se los recomiendo, porque de pronto una sala que uno quería ir, de pronto ya no está ahí y tienes que irte más lejos, ¿no? claro, sí. Pero digamos, vamos a seguir en todo caso, no sé con cuántas salas, pero vamos a seguir en octubre y en noviembre ya en el Centro Cultural de Católica, ¿no? Claro, En también. estas pocas funciones reducidas, pero ahí vamos a estar. Claro, y también es importante, ¿no? Porque como, o sea, es una película un poco diferente, ¿no? Porque claro, acá se hace terror, pero no es tan común, ¿no? Y más aún cuando son temas mitológicos también de nuestra propia cultura, ¿no? Que también es importante visibilizarla y también abrirla a otros espacios, ¿no? Y también para que así poder tener más películas o más contar más historias que hablen sobre este tipo de temáticas, ¿no? También bastante importante el apoyo, ¿no? Como mencionas, sí. Sí, aparte hay una cosa interesante, ¿no? Porque existe a veces esta especie de división en la mente del público, y no solamente el público, en todos lados en realidad, entre lo que es el cine comercial y el cine de autor, ¿no? Entonces Ujú, te hablan el cine autoral, el cine de arte y ensayo, versus el cine comercial, eh, donde a veces marcan una línea muy dura y dicen, ok, los dramas son más como cine de autor y las películas de género son cine más comercial, ¿no? claro. Pero yo no creo que sea así. En realidad, para mí esto es una película de autor, ¿no? Yo Ujú, soy amante del género de terror. Y ¿no? Yo he hecho la película, digamos, que soñé hacer. Eso es, digamos, lo claro. bacán, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? Hay una película peruana de terror que ha ganado festivales Claro. internacionales como Mórbido, que es importante, que se ha mostrado en festivales como Sitges y el Festival de Cine de Lima, que normalmente no muestra terror, ojo, Ujú, ¿no? Porque tiene también ese sello autoral, ¿no? claro. No es solamente una película, digamos, qué sé yo, comercial que está buscando hacer pura taquilla, ¿no? Es una película honesta. Yo creo que eso es importante. Sí, y bueno, muchas gracias por todo, ¿no? Y bueno, de nuevo felicitaciones por la película.
Bueno, y a ustedes no vayan a verla, va a estar todavía sigue en cine, va a estar luego en el centro cultural. Y bueno, esperemos que luego hayan otros espacios, ¿no? Donde se pueda seguir viendo la película. Y bueno, de nuevo, muchas gracias Gonzalo por la oportunidad y que sigan los éxitos. Gracias, gracias Adrián por la entrevista, en verdad, y por el apoyo. Y sí, los invito a todos a que vayan a ver La Lágrima del Diablo, traten de ir lo antes que puedan. No sabemos cuánto tiempo vamos a seguir ni en cuántas salas, pero todavía estamos. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, gracias. Chao.